Sí, sí, claro, con mucho gusto, profe. Ahora. Adelante, José, puedes prender tu micrófono. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Creo que sí. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por convidarme a Alberto y poder conocerles a ustedes también. Bueno, yo había estado ya en una charla con Alberto acá en Chile, justamente acá en mi comuna, la provincia de Arauco, región del Biobío, donde quedamos muy gustosos de poder oír eh, tanta información tan importante que nos sirve a todos nosotros para poder tener una buena defensa y conocimiento, sobre todo en el tiempo que estamos hoy día viviendo. Yo soy concejal de mi comuna ya hace 12 años y también muy expectante porque las leyes como cambiaron hace muy poco con respecto a las reelecciones, tengo que ver cuáles son los próximos proyectos que se vienen en lo político. Así que creo que todo el conocimiento de parte de ustedes va a ser muy importante para los próximos desafíos. Así que muy encantado de compartir con cada uno de todos ustedes. Gracias por convidarme a esta reunión, a esta charla tan importante, que creo y tengo la convicción de que estas herramientas van a ser muy útiles para poder desarrollarlas en el área que nosotros también nos desenvolvemos. Así que un abrazo a todos, que Dios les bendiga y bueno, a su entera disposición para hacer un aporte dentro de este equipo. Gracias. Gracias, Aguilera. ¿Tú eres José o Andrés? Porque estoy confundido. Es mi seudónimo, no, mi nombre es José Andrés. Ah, Lo ok. que pasa es que mi papá es José, entonces mi mamá me empezó a decir solamente Andrés, porque cuando decía José mirábamos los dos. Así que algunos amigos con mucho cariño me dicen José Andrés, pero me queda bien José o Andrés, como quieran decirme, Okay. ¿ya? Así que bien. Okay. Buenísimo. Bueno, José. gracias José Andrés y gracias León. Y esperamos que ustedes, que esta no sea la única reunión que ustedes asisten y que, bueno, en la medida en que sigan informándose sobre el movimiento Cinco Reformas, conociendo mejor el proyecto y conociéndonos mejor a nosotros, puedan más adelante adherir al proyecto y formar parte del equipo. En tal caso, bienvenidos a la causa. Entonces, vamos a empezar, Jorge, si te parece. Sí, sí, profe. De hecho, ya estamos en vivo transmitiendo vía Facebook Live. Okay. Así que, pues bueno, damos la bienvenida de manera oficial a todos los que nos sintonizan hoy, miércoles 23 de septiembre. En mi calidad de vicepresidente del directorio del Foro Liberal de América Latina, Jorge David Chapas, pues les doy la más cordial de las bienvenidas un miércoles más, presentándonos acá con el objetivo de desaprender estatismo, aprender liberalismo clásico e inspirar la acción política en favor de la transición de nuestros países al capitalismo para todos, el único sistema de gobierno y economía capaz de generar condiciones de orden, justicia, libertades, progreso económico, bienestar, paz y bueno, todo eso que anhelamos los latinoamericanos y que nosotros desde este foro, el Foro Liberal de América Latina, nos hemos propuesto llevar a nuestros países en una titánica tarea de transformar nuestro continente en un continente potencia mundial, de ser pues estos países dispersos, lejanos, en conflicto casi siempre, pues hacer un bloque económico y precisamente ya de manera introductoria al tema que hoy nos convoca, ser un bloque económico en el cual podamos competir en las ligas mayores, ¿no? Y bueno, pues ese es nada más y nada menos el objetivo, convertirnos en los jaguares latinoamericanos y pues bueno, precisamente para eso nos reunimos acá todos los miércoles en este horario por un periodo más o menos de 1 hora 30 minutos. Conversamos, aprendemos e inspiramos la acción política. Bienvenidos a los nuevos. Ya conocíamos a León Quintana de Ecuador y a José Andrés de Chile. Bienvenidos, seguramente hay algunos más en la sala de Zoom y bienvenidos también a los que nos prefieren
en Facebook Live, porque sabemos que competimos con muchos otros lives, webinars, conversatorios, organizaciones, pero ninguna como la nuestra, ¿no? Una organización política que tiene una propuesta concreta que se llama el Proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas. Así es de que, bueno, me resta, como siempre, invitarlos a que compartan desde ya el live que están viendo en Facebook. Por favor, compártanlo en sus perfiles, compártanlo en sus cuentas de Twitter. Si quieren compartir en Twitter, pueden también utilizar nuestros hashtags 5 reformas, Foro Liberal AL, 5 reformas continental, capitalismo para todos, ¿no? Con estos hashtags nos podemos unir, podemos empezar a seguirnos también, ¿no? Y ampliar nuestra comunidad virtual y empezar a difundir y amplificar nuestro mensaje, pues no solo al continente latinoamericano, al continente americano, sino, ¿por qué no?, a todo el mundo, ¿no? Ya tenemos algunos simpatizantes en Italia, por ejemplo, ¿no? Eventualmente nos escuchan, seguro nos escuchan en diferido y eventualmente nos escuchan en directo. Así es de que, pues, con esa ilusión, con esa pasión, con ese compromiso que nos caracteriza, pues damos inicio a la sesión de hoy, que tiene justamente el título El mercado común. Y como expositores, pues a un cuarteto de jóvenes cracks que hemos fichado en el continente y que están dando una batalla enorme, un ejemplo realmente fantástico de cómo los jóvenes se comprometen con sus países, ¿no? Vamos a tener con nosotros a Jorge Méndez del Partido Liberal Creemos de Venezuela, a Pablo Andrés Rosal del Partido Familia, a Mauricio Flores del Partido 5R Bolivia y a Ezequiel Fisetti, no Ángel, Ezequiel, disculpa Ezequiel, de 5 reformas Argentina. Empiecen ustedes entonces a degustar esos acentos a los cuales vamos a tener hoy acceso: Venezuela, Guatemala, Bolivia, Argentina, y pues todos de alguna manera capitaneados por el profesor Alberto Mansuetti, a quien le dejo en el uso de la palabra. Adelante. Pregunta José Aguilera, ¿cuál es el Face que transmite? Así, es el Facebook del Foro Liberal de América Latina. Nos encuentras, a ver, voy a poner el link en el chat, si gustas, para que podamos empezar a compartir, ¿de acuerdo? Dame unos segundos, José Andrés. Mientras tanto, le dejo en el uso de la palabra, profe. Ok, cuando termines, poneme un poquito mi artículo, porque yo lo que voy a hacer es una brevísima introducción sobre el tema del mercado común, porque estoy revisando, como siempre acostumbro, los informes del Fondo Monetario y ya salieron las cifras, los números promedio de crecimiento en la década que este año termina. Acuérdense que las décadas empiezan en el año 1 de cada decenio, no en el año 0. ¿Okay? Entonces, este año 2020 estamos terminando la década de 2011 a 2020, que fue terrible. ¿Okay? El crecimiento para América Latina está por debajo de Asia y África. Es lo que yo digo, el capitalismo se mudó a Oriente. Los leones africanos y más todavía los tigres asiáticos nos han superado, pero bastante, en esta década que termina, a los latinoamericanos. Los números son los siguientes. Para nosotros, el 2% apenas, anual promedio, en 10 años. Para África, para los emergentes de África, que son los que se comparan, nada menos que 7%. ¿Okay? Perdón, de Asia 7 y de África 4. O sea que nos doblan y nos triplican en crecimiento. Y las otras cifras son para Medio Oriente 3.3, para Europa 2.9, etc. Pero nosotros estamos en un miserable 2%. Y eso que esta fue
la década que cuando ganaron las elecciones Macri, Kuczynski y todos esos tipos, dijeron que era la derecha, que volvía a la derecha. Después de la primera década progresista, con Chávez, Correa y compañía, Pepe Mujica y demás, entonces, que vuelve la derecha. Bueno, esa derecha mala nos dejó por debajo de África y de Asia. ¿Okay? Entonces, con este tema del mercado común, yo lo traigo desde nuestras conversaciones con el expresidente Václav Klaus. Estamos hablando desde 2018. En 2018, Jorge y el equipo de Guatemala y los asistentes al tercer foro, tuvimos la oportunidad de aprender mucho con el doctor Václav Klaus, expresidente checo, gracias a la generosidad de Jorge y el equipo de Guatemala que todavía están pagando la deuda. Pero bueno, valió la pena. Lo que pasa es que yo hablé de este proyecto Mercado Común y el doctor Klaus no me puso buena cara porque dijo, eso va a ser otra Unión Europea. Claro, él se refería a la Unión Europea actual, estamos hablando de 2018, que es una agencia de marxismo, sobre todo marxismo cultural, estado de bienestar, etcétera. Pero esa no era la Unión Europea original. Claro, yo hice cálculos. A ver, el doctor Klaus me lleva 6 años. Cuando se firmó el Tratado de Roma en 1958, el doctor Klaus era un joven estudiante de secundaria. O sea, él no pudo vivir como adulto, digamos, la experiencia de los fundadores del mercado común. Los fundadores del mercado común, y esa es la idea que abrigamos muchos para América Latina, los fundadores del mercado común eran liberales y eran cristianos. Ahí está mi artículo, no lo voy a repetir porque está en mi blog, ahí ustedes lo pueden ver, es un poco largo, porque cuenta la historia de la integración europea, el nacimiento de la Unión Europea, a cargo de líderes políticos muy calificados, muy cultos, y gente muy inteligente, muy perspicaz, que tenía al ejército rojo en la mitad de Europa y la otra mitad de Europa apenas se acababa de liberar, gracias a los americanos, en buena parte, del yugo nazi. Estamos hablando de los años de la segunda mitad de la década de los 40 y de los 50, cuando los líderes europeos, que repito, eran políticos, decentes, inteligentes, liberales y cristianos en su mayoría, no todos, pero sí cristianos en su mayoría, hicieron economías de mercado libre en sus países que los periodistas llamaron milagro italiano, milagro alemán. No, ningún milagro. Simplemente se salieron del socialismo nazi, y se evitaron caer en el socialismo bolchevique, y sabían muy bien que el proceso de construcción de una economía libre tenía que ir acompañado de la libertad, no solo por casa, sino, la libertad empieza por casa, pero la casa era Europa, de la misma manera, o por lo menos la mitad de Europa, digamos, Europa occidental, que en ese momento era la que se había librado del socialismo nazi, pero estaba en guardia con el socialismo comunista. Esos políticos inteligentes, cultos, no mediocres como los de ahora, y digo yo en Europa y aquí en América Latina son más mediocres todavía los de ahora, construyeron la Unión Europea, es decir, construyeron el mercado común. Se firmaron una serie de documentos que se concretaron y se llegó al Tratado de Roma en 1958 y después a sucesivas profundizaciones y ampliaciones de un mercado libre
En Alemania, Francia, Italia, bueno, Inglaterra siempre con problemas, pero ahí estaba, porque Churchill fue uno de los grandes impulsores de la economía libre y el mercado común en Europa. Eso es parte de nuestro proyecto, ¿ok? Sí, nuestro proyecto es muy ambicioso y por eso están los jóvenes aquí. Van a hablar los jóvenes, porque los jóvenes tienen una gran ventaja que no tenemos los viejos. Los jóvenes tienen toda su vida por delante, entonces no se dejan atrapar por el cortoplacismo y el inmediatismo que muchas veces nos aqueja a los viejos. Entonces los jóvenes tienen más ojo para ver nuestros proyectos, para ver nuestras metas tan ambiciosas, y sí que no son para lo inmediato y para el corto plazo, no son para ahora no se puede, ¿ok? En la medida en que nuestros movimientos nacionales vayan creciendo y el foro como tal y la fuerza del movimiento por las 5 reformas vaya creciendo, vamos a poder ir logrando metas, pero no en lo inmediato, ahorita. Entonces, yo en este artículo lo que hago es comparar con la desastrosa historia del mercado común latinoamericano. Desde que yo era estudiante, vengo oyendo que se hacen la LALC, ahí está, el Parlacén, el Mercosur, la CAN, todo eso que es puro papelerío y pura burocracia. Pero hoy en día, para un latinoamericano de cualquiera de nuestros países, es más fácil y más provechoso hacer negocios con cualquier país, por lejano que quede, porque quede en Asia o en África, que con el país de al lado. Esto nos pasa a todos, a los argentinos, a los guatemaltecos, a los mexicanos, todos. Es más fácil y más rápido hacer negocios, menos burocracia, menos costo y más barato hacer negocios con cualquier país del planeta lejano que con el vecino de al lado. Entonces, eso no puede ser. ¿Por qué eso? Bueno, porque los tecnócratas, los burócratas hicieron todas estas, hacen cada tanto, por supuesto, apuntalados por los políticos de izquierda y los de derecha mala, cada tanto firman uno de estos documentos, pero una cosa es la letra del documento y otra cosa son los anexos. En los anexos te hacen una lista enorme de productos sensibles que te dice ese producto no puede entrar aquí. Por eso es más, o puede entrar pero con aranceles muy elevados o con trámite papilerío, porque razones de sanidad o las que sean. Entonces, yo estoy metiendo este artículo ahora. Para la semana que viene, si Dios quiere, voy a escribir el otro, el que sería como la segunda parte de este, ¿no? De la década, la segunda década progresista que nos espera, si no hay nada imprevisto, lamentablemente a partir del año que viene, del año 2011, porque la ley del péndulo es inevitable. Tuvimos izquierdas en los 80, tuvimos derechas neoliberales en los 90, después tuvimos la primera década progresista con Chávez, liderada por Fidel Castro, con Chávez y compañía. Y ahora vamos a tener, tal vez, lamentablemente, la segunda década progresista. Ya se murió Castro y se murió Chávez, y el líder es el Papa Francisco. Papa Francisco se prepara para ocupar en esa segunda década el mismo papel que tuvieron Fidel y Chávez en la primera. Así que esto es terrible. Los lunes, yo quiero dar las gracias a Óscar Montealegre, porque gracias a Óscar Montealegre nos vamos a reunir los lunes para hacer un poco de formación, ¿ok? Los lunes los vamos a dedicar a formación. Quiero dar las gracias a Óscar Montealegre y a Jorge Méndez y a Jorge Chapas, porque ellos se están ocupando de hacer un programa de formación muy completo, ¿ok? Para darlo los lunes, ¿ok? Yo a partir del próximo lunes, si Dios quiere, ya voy a empezar a hablar de formación. Si el programa no está listo todavía, no importa. Yo quiero hablar el próximo lunes, si está mejor, pero si todavía no está listo, no importa, porque yo quiero hablar de los objetivos de formación.
sea, lo principal que vamos a estudiar es qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿ok? Que la gente no sabe. Vamos a enseñar que la izquierda y la derecha no son simétricas. Hablar de izquierda y derecha, o mejor dicho, de derecha e izquierda, primero la derecha, después la izquierda. ¿Por qué? Porque es como hablar de positivo y negativo. Es como hablar de edificación, construcción y destrucción. ¿Qué es la izquierda? Es la destrucción. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia del bien. Cuando el bien es atacado, es aplastado, es fusilado, cuando el bien es callado, ¿okay? O sea, amordazado, entonces eso es la izquierda en la política. Vamos a empezar por ahí. Bueno, esta fue mi breve introducción. Entonces, ahí está el artículo para el que lo quiera leer, si no lo ha leído todavía. Es la comparación entre la creación de economías libres en Europa Occidental y lo que pasa en América del Centro y del Sur, desde México hasta Argentina, que no se ha podido hacer economías libres y por lo tanto no un mercado común. El que quiera, el que no lo haya leído lo puede leer. Vamos entonces, Jorge, poner ahora otra vez, por favor, a los 4 expositores, así empezamos. Ok, bueno, hay una mano levantada, Luis Fernando Camacho. No sé, profe, si damos la palabra o primero, pues, como es una sola, vamos a darle Luis Fernando, pero breve, por favor, porque tenemos 4 expositores y 1 hora por delante. ok, adelante, Luis Fernando, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Adelante. Sí, Luis Fernando, adelante. ¿Te escuchamos? No, yo veo que tiene el micrófono cerrado, Jorge. Sí, sí. Ok. Bien, ahí le estamos dando micrófono, pero no lo activa. Bien, entonces, pues bueno, damos la palabra a cualquiera de los jóvenes que están invitados: Ezequiel Fisetti, Pablo Andrés Rosal, Jorge Méndez y al joven de Bolivia, no recuerdo ahora su nombre, pero Mauricio Flores. Mauricio Flores. Bien, ¿alguno de ustedes jóvenes quiere opinar? Buenas noches, puedo empezar yo si gustan, siguiendo el orden de el flyer que compartieron. Excelente, tocayo, adelante. Jorge Méndez Ok, de por Venezuela. favor, voy a compartir pantalla un momento. Ok, adelante. La hoja de ruta la voy a poner en Sí, pantalla. mira, ojo con Luis Fernando Camacho Stroll, no es el candidato, ojo, a ver, los que manejan la tecnología, por favor. Ok. Ok, por favor, colega Jorge, ¿puedes por favor poner tú el flyer del conversatorio de hoy? Es que estoy intentando ponerlo, pero no me permite. Bueno, yo quiero comenzar mi intervención hoy hablando un poco sobre la importancia que vamos a tener los jóvenes, como bien mencionaba el profesor Alberto, para los siguientes años. Y nosotros debemos comprender que la formación es algo que toma tiempo, no es algo que podamos hacer en 2 días, porque precisamente uno de los conflictos que ahorita estamos nosotros padeciendo en toda la región es que tenemos políticos improvisados. Nosotros no podemos caer en ese territorio de, bueno, ya estamos listos, tenemos que apresurarlos, tenemos que lanzar el proyecto cuando no estamos ni siquiera nosotros preparados para asumir ese reemplazo que tanta falta hace. Y en principio debemos entender que el reemplazo al que nosotros debemos apuntar es a la oposición, no es ni siquiera al gobierno, porque un mal que padecemos todos en Latinoamérica es que no tenemos oposiciones capaces y óptimas que le hagan frente a eh, los gobiernos en su mayoría socialistas. Y yo digo esto basándome en que, bueno,
Obviamente hay agrupaciones que son oposición, pero la oposición oficial o la oposición mayoritaria casi nunca tiene esa visión que nosotros tenemos desde el Foro Liberal de América Latina, y es porque carecen de un programa común. Entonces, en principio, yo creo que los jóvenes debemos apuntar a eso, a no ser cortoplacistas y a prepararnos para el largo plazo. También quiero sacar a colación una metáfora que hacía el profesor Echeverria de Argentina, el ex economista, sobre cómo funciona más o menos una analogía entre el fútbol y la política que me gustó bastante desde que la escuché. Se menciona que, bueno, el fútbol tiene una portería, una defensa, media cancha y también tenemos los delanteros. Entonces, en la portería están los tanques del pensamiento, haciendo la comparación con la política, los tanques de pensamiento. En la defensa están los académicos, en la media cancha están los activistas y en la delantera están los políticos. ¿Por qué hago esta comparación y por qué salté del tema de la formación a esta? Porque yo considero que nosotros, como jóvenes, debemos hacer la diferenciación en cuál de esos cuatro escenarios nos vamos a ubicar antes de empezar en la política y si vamos a cambiarnos eventualmente de uno a otro. Porque muchos jóvenes ahorita ingresan con las ideas del liberalismo y el libertarismo y todas estas cuestiones por los tanques del pensamiento y se ven contagiados de un factor que nosotros desde hace tiempo venimos conversando, que es la antipolítica. Cuando muchos tanques del pensamiento plantean que la política o aplicar las reformas de fondo no es viable si antes no cambiamos la cultura, pero nosotros debemos comprender que el cambio de la cultura, que parte de la educación, eh, se puede hacer al mismo tiempo que el activismo político. O sea, son dos cuestiones que se pueden manejar al mismo tiempo. Masticar chicle o mascar chicle y caminar a la vez es algo que podemos hacer todos. Yo considero que esos puntos que estoy mencionando en este momento nos permiten a nosotros hacernos entonces como, o trazarnos más bien, el rumbo. La hoja de ruta que ha diseñado el Foro Liberal de América Latina lo especifica de manera más detallada, y es que empezamos siendo pollitos, por así decirlo, y vamos pasando por cada una de las etapas hasta llegar a ser gobierno y aplicar las reformas, y después vendrán las reformas particulares, que es la que cada uno de nosotros aplicará en nuestras vidas. Pero para poder llegar a eso tenemos que empezar desde lo más sencillo o lo más próximo, que es formarnos nosotros, formar a nuestros contemporáneos, a contagiarlos de lo que es el activismo político y lo que son las ideas que nosotros defendemos, y eventualmente formar una oposición o formar un grupo que le haga oposición a la oposición oficial, luego derrumbar esa oposición, que es una falsa oposición porque no se opone ideológicamente a los regímenes oficiales, que en su mayoría son estatistas y socialistas también, y eventualmente asumir un rol de gobierno para poder aplicar las reformas de fondo. Y todo eso lo podemos hacer con el cambio o la batalla cultural. Ese era el aporte que quería hacer. Me gustaría escuchar si hay alguna pregunta antes de hacer la palabra al siguiente expositor. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Jorge Méndez de Venezuela. A ver, veo si hay, sí, José Andrés Aguilera tiene la mano levantada. Te doy el micrófono, José Andrés. Bueno, delante la levanté porque me llamó la atención de lo que comentaba Alberto con respecto a ese traspaso de Chávez, de Castro, con respecto al Papa. Entonces, yo creo que ese punto hay que aclararlo porque posiblemente muchas personas católicas que escucharon eso y van a saltar en discordia, pero es bueno aclararlo. Y con respecto a lo de la batalla cultural, creo que es muy importante. Creo que nos quedamos dormidos por varias décadas, donde la política de alguna manera se transformó en ser simpático, encachado, una buena sonrisa, abrazo, estar ojalá en la mayor cantidad de actividades y compartir con las personas, pero en la defensa de nuestros principios, de nuestros valores, realmente quedamos muy desconectados, y eso hizo que la izquierda fuera avanzando de una manera impresionante, porque ellos saben que están con la mentira, saben que sus argumentos hacen decaer las economías y todo lo que significa, que ustedes muy bien lo saben, y usan muy bien también las plataformas de amedrentamiento a través de las redes sociales.
Y si no estamos firmes en el conocimiento, con herramientas realmente profundas para poder discutir y debatir y no quedarnos callados, creo que esta va a ser una ola que va a pasar y que va a ser aún más prolongada que la anterior. Así que concuerdo plenamente, y la principal y la madre de las batallas es la batalla cultural. Así que solamente quería puntualizar eso. Gracias, José Andrés. Mira, lo que pasa es que el tema del Papa lo hemos tocado en reuniones anteriores, por eso le di muy de pasada. Pero amerita un estudio más a fondo, como tú muy bien señalas. Y en cuanto al tema de la batalla cultural, nosotros hemos estudiado a las izquierdas desde 1917 prácticamente y hemos sacado esta conclusión. Es verdad que la batalla cultural es de altísima prioridad, tal vez la primera prioridad, pero lo que no es verdad es que la batalla cultural no se libra desde partidos políticos. Y nuestra conclusión es la siguiente, Andrés. Los partidos políticos son agentes de cambio cultural. Ahora bien, partidos políticos completos de 4 dimensiones: ideológicos, programáticos, representativos y electorales. Y el ejemplo que ponemos siempre es el de las izquierdas. Las izquierdas han hecho todos los cambios culturales desde hace 100 años para mal, desde partidos políticos que a veces navegan en la superficie o a veces navegan como los submarinos debajo de la superficie. Y en la superficie están las ONG, las organizaciones de fachada que llamaba Lenin, los sindicatos, etc. Bien, entonces ese es un ejemplo, pero a mí me tocó, para escribir el artículo del Mercado Común, me tocó repasar otra vez los partidos de derecha en Europa Occidental. ¿Quiénes lograron, y principalmente la democracia cristiana, ¿okay? Apoyada por los papas de aquel entonces, no este, que no eran como este. La democracia cristiana fue agente de cambio cultural en Alemania, en Italia principalmente, agente en un proceso que ellos llamaron la desnazificación. Algo así hay que hacer en América Latina. Pero de la misma manera que partidos políticos completos, no esta farsa que hay ahora, que es una parodia de partidos políticos, como tú dices muy bien, candidatos que sonríen y dicen cosas, dicen pavadas o cosas intrascendentes o lugares comunes, sino partidos políticos como los que nosotros estamos haciendo. En Guatemala el Partido Familia, en Venezuela el Partido Liberal Creemos, en Perú el Partido de Evolución, que está creciendo mucho y muy bien, y más recientemente en Bolivia el Partido de Renovación Liberal. Son nuestros partidos. Y esos partidos son agentes de cambio cultural, y esa es la tarea de que nos va a hablar Pablo Rosal, Mauricio Flores y Ezequiel Fisetti. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces, pues bueno, abrimos micrófono para, en el orden, como bien lo zanjaba Jorge Méndez, para Pablo Andrés. Pablo Andrés, ¿quieres comentar al respecto? Sí, gracias, Jorge. Si en un momento no me escucho, por favor me avisan, que a veces el internet va y viene. Ya saben cómo está de dura la cosa. Se te escucha bien por el internet, pero no hables tan rápido, por favor. Habla un poquito más despacito. Gracias. Ok, está bien. Bueno, yo suelo crear unas reflexiones al respecto de cómo veo yo que está la juventud, ¿verdad? Respecto a, pues, qué tan abierta está a nuevas ideas, especialmente las del liberalismo clásico. Y yo lo que veo, al menos ahorita, en el caso de América Latina, que querramos o no, está muy, muy pegado a la cuestión cultural en Estados Unidos y Europa, es que ahorita lo mainstream, lo popular, es el progre. El progre es lo popular de ahora. Vivimos, es cierto, en sociedades pues relativamente conservadoras, ¿verdad? Donde todavía nuestros padres y la gente pues que está en la mayoría de edad pues mantienen principios cristianos, etcétera, etcétera, etcétera.
pero la juventud, la manera que yo la percibo, que está llegando, es una juventud progre. ¿Por qué? Porque aunque acá no hemos adoptado eso en su totalidad, en Estados Unidos y en Europa son mainstream, son lo popular. Y si algo es popular en Europa y en Estados Unidos, eso se refleja en redes sociales. ¿Y qué pasa con el joven del siglo XXI? Que todo lo que ve en redes son pequeñas píldoras, pequeñas migajas, pequeños pedazos que poco a poco entran en su mente y quedan en su subconsciente. Entonces, ¿cuál es el progre que veo yo? Es el progre con el que me he topado en la universidad. El progre que pues le enseñan textos, les enseñan estadísticas, les enseñan un racionamiento distinto, no solo en el sentido económico, sino en el sentido cultural. Pero eso no le hace clic, porque le hace más clic un tweet que mira en su día a día que un paper o un texto o una lectura que pueda leer. Entonces, eso es lo que yo veo en las juventudes. ¿Pero por qué? Y esto hay que reconocerlo, y creo yo que a pesar que esto pues ahorita suena tal vez como una situación muy negativa, creo yo que hay cosas de esto que hay que reconocer y que se pueden capitalizar, que podemos aprovechar nosotros para nuestra retórica, ¿sí? El mensaje, cómo lo vamos a transmitir a los demás jóvenes. Y el primer lugar es que la juventud, por default, más ahorita en estos tiempos, que los cambios se dan a ritmos mucho más acelerados que en siglos pasados, es que la juventud es esencialmente antisistema. La juventud cuestiona lo que de alguna manera pues creyeron sus padres o sus abuelos, ¿sí? La juventud cuestiona, y eso es clave. El problema es que el aspecto cultural, las redes, Hollywood, el mainstream, es controlado por izquierdas, es controlado por progres. Entonces, esta gente que cuestiona lo que han experimentado sus padres, pues lo único que tienen para creer es este progresismo, ¿verdad? Esa es la única oferta que ellos ven, y de ahí la razón por la que ellos pues terminan creyendo en todas estas ideas. Pero es aquí donde es súper importante que los distintos movimientos de 5 reformas capitalicemos ese espíritu antisistema. ¿Por qué? Porque nosotros somos antisistemas. Nosotros nos oponemos a los sistemas actuales. El problema es que a veces nos dejamos llevar, que sentimos que las críticas que hace la izquierda a los sistemas actuales, quitando pues un poco la histeria anticorrupción y todas estas cuestiones, nosotros creemos que es un ataque a nosotros, pero realmente no es un ataque a nosotros, es un ataque a la mala derecha, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos apropiamos de esos ataques a la mala derecha. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, aquí en Guatemala, que el caso de nuestra cúpula económica, nuestra élite económica es el CACIF, muchas veces lo que me ha pasado a mí, me ha pasado con mis amigos del partido o con mi equipo, y que me ha pasado con otra gente que conozco, que una crítica al CACIF lo sentimos que es una crítica al empresario en general, ¿verdad? Porque usualmente así es, o sea, asumen que CACIF es igual a todos los empresarios, entonces con eso la izquierda intenta justificar tales políticas, tales impuestos, ¿no? Como Semilla en plena pandemia intentando justificar un impuesto de emergencia para el 0.1% de más ingresos. Ahora ya no es ni el 1%, ahora es el 0.1%. Entonces, nosotros deberíamos de poder adoptar esa retórica. Es que nosotros también criticamos a esos empresarios que viven buscando privilegios del Estado, que viven de puras contrataciones del Estado. Nosotros también somos antisistemas. Nosotros no solo criticamos ese sistema de privilegios, pero también criticamos ese sistema socialista que es la causa de esa corrupción asquerosa que podemos ver con mayor facilidad gracias a redes sociales. Y con esto quiero llegar a otro punto. La juventud actual está más consciente de nuestro pasado. Claro, la juventud, pues, que le interesa política, que le interesa todo este rollo, ¿no? Porque obviamente está esa juventud que está más preocupada de la fiesta de los viernes, o antes, pues, antes de cuarentena, estaba más preocupada por las fiestas del viernes, pero incluso ahorita, ya que se están, pues, quitando restricciones, su prioridad es ver
donde hay fiestas. Esa es otra juventud que vamos a tener que persuadirlos, pero como votantes. Pero para aquella juventud que están interesados en políticas, es una juventud que tiene acceso a una cantidad de información inmensa y por lo tanto es juventud que sabe mucho y está más consciente de nuestro pasado. El problema, de nuevo, es que la única perspectiva que tenemos de nuestro pasado en América Latina es una perspectiva de izquierdas. Hay muy poco trabajo histórico, ¿sí?, que sea objetivo y honesto. En el caso de Guatemala, pues tenemos la suerte de contar con diversos autores y entre ellos siempre nos hemos referido a Carlos Sabino, ¿no?, con quien familia tuvo pues un evento hace unos días, la semana pasada. Pero aquí hay algo clave, y esto va más para los grandes que están liderando el movimiento. Tenemos que tener cuidado con nuestro pasado y no meternos a defender a figuras que no eran liberales. Es decir, ninguna. ¿Por qué digo esto? Advertencia Chile, no hay que defender a Pinochet. Pinochet era un psicópata. Pinochet mató gente. Fue un dictador, nos guste o no. Hay que defender a los Chicago Boys. ¿Sí? Hay que defender a los Chicago Boys. Y hay que defender las políticas económicas de los Chicago Boys. Pero no hay que defender a Pinochet. Porque nosotros los liberales no creemos en dictaduras. No creemos en reformas a través de la violencia. ¿Sí? Eso es clave. Porque la juventud hoy en día está consciente de los males que hizo Pinochet. Y por eso tenemos una juventud que se ha enamorado del socialismo. Y por eso Chile está cayendo ahorita. No solo las élites fueron incapaces de transmitir a la juventud las razones de la prosperidad que están disfrutando en Chile, sino que también las élites se han puesto a defender algo que no puede defenderse. ¿Sí? Yo sé que esto entra duro, porque usualmente nuestro referente es Chile, en que el liberalismo clásico aplicado funciona. Pero Pinochet no fue un liberal clásico porque él no respetó la división de poderes, él no respetó el derecho a la vida, ¿sí? Pero a veces nos quedamos metidos en esa coyuntura, que esa es nuestra advertencia que siempre hacemos con caer en la coyuntura. Caemos en esa coyuntura de Pinochet malo, Pinochet bueno. No, es que Pinochet hay que criticarlo, porque nosotros como liberales no creemos en eso. No solo Pinochet, pasa con Uribe, pasa aquí en Guatemala con Ríos Montt. Nos metemos a defender figuras que ni siquiera son liberales. Entonces, nuestra juventud está consciente de los errores hechos. Está consciente de los errores cometidos por dictaduras de mala derecha que hemos tenido, que sufrimos durante el siglo XX. Y como nosotros no nos unimos a ese eco de crítica a esas dictaduras, los jóvenes llegan a creer que la única alternativa ante asesinato, que es lo que representan esas dictaduras, que la única alternativa es la izquierda y es el socialismo. Si dictadura de derechas, entre comillas, es mala, por lo tanto, socialismo bueno. Esa es como de las falacias que más predominan en la mente latinoamericana. Entonces, obviamente tuvimos autoritarismos, no tuvimos totalitarismos, ¿verdad? Al grado de Cuba, ¿no? Al grado de Cuba, totalitarismos al grado de Corea del Norte, de la Unión Soviética. O sea, no, cuando estoy hablando de estas dictaduras de derechas es que nos metemos a defender cosas que solo la mala derecha defiende. Entonces nos asocian con ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a decirles, mucha, es que hay una tercera perspectiva. Pinochet fue malo, pero Castro también fue terrible. Así, punto. Nosotros también criticamos a esa gente, porque nosotros creemos en algo mejor. Algo mejor que lo que hizo Pinochet, algo mejor que Hugo Chávez, algo mejor que Castro, que Uribe, que Ríos Montt, que toda esta gente, ¿sí? Porque si nos quedamos metidos en defender todas esas cosas, nos quedamos atrás y ya nos hemos suicidado nosotros sin siquiera haber podido entrar directamente en la política, ¿sí? Y recalco mucho lo de Chile, porque he visto del partido de Chile, y eso pues lo advierto, sí, como una recomendación amistosa, que no se metan a poner figuras de Pinochet. ¿Ya? Entonces,
eso era lo que quería decir. Y aparte, parte de los desafíos que tenemos y la razón por la que la juventud es tan importante es que entrar en el sistema es muy difícil en el sentido que ha sido sumamente restrictivo, ¿sí? Acaba el profe en su artículo menciona que las élites aquí en América Latina han logrado restringir la entrada de nuevos partidos políticos. Mucha gente que lo justifica con la histeria anticorrupción, que para sacar disque a los malos o demasiados partidos, etcétera, etcétera, pero obviamente pues quedan las malas élites, la gente corrupta, ellos se quedan con el sistema, lo hacen demasiado restrictivo y la gente buena después no puede entrar a competir. Entonces, eso es parte de los desafíos que tenemos y por eso hay que insistir en esa visión a largo plazo, ¿sí? Y hay que ser claro con eso con los jóvenes, mucha, porque los jóvenes nos emocionamos y también nos encanta idealizar lo que creemos. Entonces es necesario tener eso consciente que es una cuestión que va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué hay que entrar ahí? Porque las instituciones políticas, sí, ahorita que estaba viendo a David Hume dice que las instituciones representan las costumbres de la gente. Y aquí en América Latina tenemos muy malas costumbres, muy malas costumbres. Entonces, pero aquí está lo importante, que muchos de los liberales han pensado que estas instituciones se cambian eficientemente solo con think tanks y solo cambiando culturalmente a la gente desde fuera de la política. Que el cambio de instituciones venga desde fuera y no desde dentro. Y eso es peligroso. Nosotros tenemos que hacerlo desde dentro. Y hay veces que cambiando las instituciones políticas, ¿sí? Es ahí cuando podemos empezar a cambiar la mentalidad de la gente. ¿Cómo cambió la mentalidad de la gente en Europa cuando liberaron sus mercados? ¿Cómo cambió la mentalidad de la gente de Japón después de la restauración Meiji cuando liberaron sus mercados y pusieron un gobierno limitado y empezaron a defender la propiedad privada? Entonces, eso lo tenemos que tener clave. Nuestra dirección es el Congreso, ¿sí? Es una visión a largo plazo. Y para llegar ahí hay que adoptar esa retórica que utiliza la izquierda, que es muy eficiente, y readaptarla a nuestra visión liberal. Con esto podemos atraer a esos jóvenes y mostrarles que la única alternativa no es la izquierda, no es el progresismo, sino también las 5 reformas. Y con eso, también mi micrófono, cualquier duda, pues adelante. Excelente, Pablo Andrés Rosal, muchísimas gracias por tu enérgico y claro comentario. Seguro, bueno, ahí... Gracias, gracias Pablo. Antes de entrar, antes de seguir, bueno, por eso yo en el artículo hago hincapié en que en Europa los mercados libres y el mercado común fueron la obra de políticos, no de militares. El problema en América Latina es que la derecha no ha tenido políticos capaces. Y los tanques de pensamiento no pueden reemplazar a los políticos capaces. Entonces, como no ha habido políticos capaces de derecha de ganar elecciones como en Italia, por ejemplo, año 48, la elección crucial, entonces cuando las papas quemaban y estábamos con el agua al cuello, tuvieron que salir unos militares en algún caso. Pero eso yo nunca lo pongo de ejemplo. Yo pongo de ejemplo siempre a los políticos. Ahora que la derecha siempre ha tenido políticos de porquería aquí en América Latina, tipo Macri, Rodríguez Larreta, Piñera, Uribe, toda esa basura, por eso han tenido los militares que ocuparon un lugar que no debieron ocupar. Eso es algo que yo señalo en mis clases a mis estudiantes. Gracias. Gracias, profe. Bien, tenía la mano levantada primero Pablo Tai. Te doy la palabra, Pablo, y luego a José Mata. Luego de ellos dos, por favor, sus preguntas audaces, breves y concisas para continuar con Mauricio Flores de Bolivia. Adelante, Pablo. Adelante, puedes activar tu micrófono. Ahí te escuchamos. Buenas noches con todos. Yo solamente quería agregar lo que expuso, que la izquierda ha sido efectiva en, digamos, en narrar, digamos, tener su narrativa, pero digamos que solamente ha contado la parte que le conviene, porque usted lo puede decir, por ejemplo,
al menos no va a aplicar el caso peruano, porque por ejemplo, en el caso de Fujimori, ya vimos que aplicó ciertas medidas, acabó con la inflación, eh, acabó con esto lo que se había generado, control de precios y todas esas cosas, pero si se dan cuenta, por lo menos aquí en el Perú, yo he visto que, al menos en lo que él mencionaba de los progres, se puede dar cuenta de que muchos la atacan por el grupo Colina, los asesinatos, y no ven digamos, las cosas buenas que se hicieron, ustedes ven las cosas malas. Y uno le puede dar, mira, Fujimori, estas cosas buenas, esto, tendrá sus errores, pero hizo esto, esto y esto. Y aún así no lo reconocen. Si se acuerdan, creo que en Canal N también, hace años, creo, ¿cuánto fue? Le preguntaron a una diputada de Chile que era más importante, la pobreza o la desigualdad. Y creo que ustedes sí han visto ese video de Camila Vallejo, digo que la desigualdad, o sea, uno pone en mesa de todo lo que ha crecido Chile y aún así no se le reconoce los datos. Y mi pregunta iba, ¿tendríamos que utilizar esta misma estrategia que usa la izquierda, de contar solamente la parte que nos conviene, o tenemos que, digamos, discernir como éticamente se tiene que hacer entre lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, aunque no se le reconozca? Nosotros tratamos de hacer eso, Pablo, pero no es fácil. Las preguntas cortas, por favor. Ok, vamos con José Mata. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante, José. Sí, adelante. Con respecto a lo que comentaba el amigo Pablo Rosal, quería hacer nada más, parte de lo que viví en Venezuela. Hay una pregunta y respuesta que escribió el profesor Alberto Mansuetti, con lo que es en torno o creo que es el primer joven que comentó sobre la batalla cultural. En Venezuela nosotros se vivió, o sea, se vive mucho esta parte en torno a la batalla cultural por las ideas que están entrando, ¿no? Entonces, hay una frase que comentó un hombre muy intelectual sobre que no es el país ni el paisaje, no es el país, creo que es así, ni el paisaje, sino el paisanaje. Pero esta frase no encaja muy bien, ya que tú cuando luchas en contra de la cultura y no hay una reforma en lo que es la parte constitucional en torno a las leyes, es como ir en contra de la marea, ¿no? Ya que en Venezuela, por ejemplo, tú puedes enseñar muchos principios judeocristianos, pero las leyes te motivan a que tú muchas veces tengas una cultura distinta a lo que son esos principios judeocristianos. Por ejemplo, claramente podemos ver el gobierno, el gobierno teocrático, cuando el Señor le da las leyes a Moisés, claramente el Señor lo saca de Egipto, el Señor lo saca de Egipto y les da unas leyes, ¿no? Unas leyes que los iba a enrumbar, ¿no? En torno a lo que era un camino próspero, si se puede decir, en torno a principios de familia, de economía, etcétera, etcétera. Entonces, claramente la batalla cultural sí es muy importante, pero yo creo que parte primeramente de lo que son los partidos y lo que son los políticos para hacer un cambio en lo que es la constitución, ¿no? En torno a las leyes. Si las leyes no promueven una cultura saludable, entonces no vamos a tener un gobierno saludable. Si las leyes promueven una cultura que va en contra de los principios judío-cristianos, vamos a tener una cultura distorsionada, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Entonces, en Venezuela es, yo creo que el mayor ejemplo que podemos ver, una constitución socialista, la gente piensa como socialista. Entonces, yo creo que eso hay que notarlo. Y bueno, con torno a los jóvenes, bueno, yo... José, nos queda media hora y 2 expositores. Ok, bueno, entonces, bueno, simplemente eso y muchas gracias por darme el pase para poder acotar esto. Gracias y saludos José. a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Gracias, José. Sí, entonces pasamos con el expositor Mauricio Flores de 5R Bolivia. Por favor, José Andrés Aguilera y Juan David, que por favor pedimos que se identifiquen con un nombre, un apellido y país, por favor, porque hoy ya... José, perdón, José,
José Aguilera es de Chile, él está identificado. Lo que No, no sé muy sí, bien. sí, profe. Es que Juan David no sabemos su apellido ni tampoco país. Y es que ya tuvimos la visita de dos troles ya acá en la sala, entonces les tuvimos que salir. Por favor, amigos, cuando inviten a este conversatorio a la sala de Zoom, por favor, asegurarse de que conocemos a la gente. Recuerden que este espacio es un espacio para gente pues, ya conocida, de alguna confianza, y necesitamos que pongan su nombre, su apellido y su país, por favor. Entonces, Mauricio, por favor, adelante. Creo que tienes el co-host ahí como para poder hablar. Si no, Mauricio Flores, del partido, nuestro partido, Renovación Liberal de Bolivia. ahí tienes el micrófono, Mauricio. Te estoy dando el micrófono. Gracias, gracias, Jorge. Y bueno, para ser un poco breve, también felicitar a mis predecesores. Bueno, mi idea principalmente en cuanto a esto del mercado común era reconocer ese vínculo importante entre la juventud liberal y cómo llegar a la gran evolución, que es el objetivo final que tenemos, ¿no? Que también viene bastante vinculado con esto de deshacer todas estas organizaciones supraestatales, esas leyes malas que son las que están ahogando a los países, ¿no? Se juntan aquí 3, se juntan 4, al final no hacen nada, son organizaciones adornadas, leyes que al final de cuentas son innecesarias, ¿no? Pero bueno, partiendo como una pequeña introducción, yo creo que tenemos ventajas y desventajas como juventud liberal. Una es que nosotros no somos, o sea, tenemos más escrúpulos que la izquierda, ¿no? Y no somos tal vez tan sentimentales como ellos, o sea, no apelamos tanto a los sentimientos, pero sí un poco más a la razón. Sin embargo, existe el otro problema que es la contraparte, que es la juventud que todavía no está informada, que está muy acostumbrada a querer todo rápido, ¿no? Es increíble cómo se quiere todo al instante y ahí tenemos que entrar nosotros y encontrar una estrategia para poder hacer más carismática tal vez nuestra propuesta, ¿no? Para que se entienda que es tanto a corto plazo con nosotros, o sea, con algunas ideas que podemos ir formando, por ejemplo, como ser una buena oposición, pero también a largo plazo para que nosotros empecemos a trabajar, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, hablando esto del mercado común y de estas organizaciones supraestatales, bueno, yo les comento, por ejemplo, que aquí en Cochabamba hay una que pega bastante en Bolivia, que es la AIESEC, no sé si han escuchado los demás, que es una organización que básicamente se encarga de hacer intercambios estudiantiles, que hablan de promover programas para fomentar la educación desde el campo social, económico, un montón de cosas así. Pero bueno, yo hace tiempo ya le estaba oliendo mal alguna de sus ideas, ¿no? Sonaba a lo clásico de siempre. Bueno, me meto a investigar un poco y quién financia la Open Society, como siempre en todo, ¿no? Bueno, al margen de eso, yo por experiencia propia he visto cómo el marxismo cultural es el caldo de cultivo para esa gente, ¿no? O sea, te hablan de que hacer un curso de ideología de género, que de la igualdad, que erradicar la pobreza, y bueno, que es el discurso que se come a diario, ¿no? Pero yo creo que al margen de eso, de poder, o sea, hay que conocer nuestras debilidades también, pero hay que reconocer las fortalezas que ellos tienen, de cómo manejar sutilmente estas palabras y meterlas en la cabeza de la gente, ¿no? Ahí se escucha en el dicho popular que generalmente la juventud es socialista, pero ya cuando empiezan a trabajar, ya pues entra el capitalismo a la fuerza, ¿no? Por reconocer el valor y el esfuerzo propio del trabajo. Pero yo veo, por ejemplo, cómo la izquierda en Bolivia está empezando a agarrar un poco más este concepto y, por ejemplo, veo propuestas de reducir la edad para el voto universal, dicen, digamos, desde los 16 años, no me acuerdo cuál de los candidatos. Pero bueno, o sea, ¿qué podemos esperar si están empezando con estas ideas a gente que está completamente adoctrinada y que tal vez no tiene una visión muy coherente de qué es lo que quiere realizar, ¿no? Pero bueno, otro problema también que yo veo constantemente es esto de los influencers, o sea,
si bien puede atraer a bastante gente hacia nuestro campo, yo me incluyo particularmente porque he empezado a ver esto a través de ellos, pero siento que también hacen flaco favor porque deja en una situación de estancamiento a nosotros, ¿no? O sea, como que pensamos que la batalla es detrás del teléfono, de la computadora y no más. O sea, pensamos que porque se va a compartir varias veces la idea está interesante, digamos, pero más allá en el campo activo no hay una participación seria, ¿no? Bueno, otra cosa más, hablando de esto, de las organizaciones internacionales y yéndonos un poco más a de las netamente financieras, hoy escuchaba un pequeño diálogo que había entre algunos candidatos de Cochabamba principalmente, ¿no? Y bueno, todos han salido con la idea, han llegado a converger, principalmente los de Comunidad Ciudadana, de que ahorita la única salida es seguirse prestando plata, ¿no? Hay que seguirse prestando plata, que hay que salir de esta deflación, dicen, y todo el discurso de siempre, ¿no? No he visto una sola propuesta de liberar la economía, de reducir impuestos, para nada. Pero esto es lo que se alimenta a la gente, o sea, empiezan a poner que bien, porque sí, porque la situación amerita supuestamente, ¿no? Y también hablan de empezar a crear asociaciones internacionales, dicen, ¿no? Se nos podemos juntar con tal país y demás. Pero ahí entra lo que decía también el profesor Mansuetti, ¿no? No leemos la letra chica de estos contratos, porque básicamente es un contrato, ¿no? Es entregar la soberanía del país a cambio de ciertos favores, pero que por detrás tienen o sea, nos vinculan a largo plazo con este tipo de organizaciones y que al final te terminas debiéndole no solamente la parte económica, sino también social, porque es algo que te piden, ¿no? Por ejemplo, no sé, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que te obliga a que cierta parte de ese dinero se utilice en políticas de género, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Claro. Entonces, comprometes completamente el futuro del país, ¿no? Y además, eso va completamente contra nuestros principios porque estaríamos dañando a futuro a las próximas generaciones y no solamente en el aspecto económico, sino también social, político, y generando una historia bastante turbia porque, miren, es otro problema, haciendo un pequeño enlace, es que tenemos una historia generalizada de nuestros países que está completamente mal contada. Bueno, yo les cuento, por ejemplo, leyendo los libros de Carlos Mesa, que es aquí el historiador famoso en Bolivia, y para los que no saben que también ahora es candidato a presidente, te cuenta una historia pues fantástica, ¿no? Te dice que el general Barrientos, que ha llegado con tanques y aviones y que la gente, había sangre, ríos de sangre, toda su historia, ¿no? También te cuenta, dice, ¿no? Ese día que el Che estaba muerto en la higuera, mirando hacia el futuro con infinita esperanza, dice, ¿no? Gente, y eso pues llega a veces al corazón de la gente, ¿no? Claro. Pero no tiene que llegar a nosotros, ¿no? Y mientras más podamos compartir ese mensaje, que muchas veces es brusco, y realmente, como se está hablando tanto de ese término que, bueno, a mí no me termina mucho de gustar eso de lo políticamente correcto, nosotros nosotros estamos completamente en contra de eso, pero generar este tipo de estigmas y de tratar de encasillar qué es lo que piensa la gente me parece también incorrecto, sino siempre ir de la mano de la verdad y hacer lo correcto y no lo popular, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Es lo más complicado, pero siempre en la derecha queremos hacer todo complicado porque es el camino correcto, ¿no? El camino largo al final de cuentas. Y bueno, hablando un poco más también de esto del mercado común, a veces en los colegios incluso te enseñan, ¿no? Cada parte, que el Mercosur hace esto, que la CAN, qué organización, el ALBA, CELA, no sé qué, cuántas hay, ¿no? Pero te dicen, no, esta se encarga de esto, se encarga del otro, que no sé qué país con cuál, pero entrando un poco a ver qué hace cada una, cuáles son sus fines comunes, por ejemplo, dice erradicar la pobreza, salud pública gratuita, derechos humanos, que es su principal preocupación, ¿no? O sea, como ahorita hay un montón de dictadores, asesinos, ¿no? Que la historia típica que nos venden, después la igualdad de género. Ayer yo leía que había 60 supuestos feminicidios en Bolivia, hoy día hay 80, ¿no? No sé cómo, pero es así. Te dicen, no, que mueren 45.000 mujeres al año, pero
yo no sé dónde está, yo salgo y sigo viendo la misma cantidad de gente en la calle, pero bueno, eso es ya harina de otro costal, pero es importante darse cuenta que es un engaño completo, ¿no? Yo siempre pienso que el socialismo es el engaño más grande que ha habido en la historia, ¿no? Tantas películas que nos muestran de la gran estafa y macanas para adormecer la cabeza, sin embargo tenemos un socialismo internacional que está ocupando todas las esferas, ¿no? Como bien decían antes, desde el cine incluso, para hacerte el lavado de cerebro, hasta, no sé, pues hasta la música, por ejemplo. Son tan vivos los socialistas que se han metido hasta en la música y han aprendido cómo dar mensajes subliminales para atacar y dar esa batalla cultural que ya la dan hace muchos años, ¿no? Particularmente en Bolivia, debe ser hace más de 20 años. Y yo escuchaba por ahí que 20 años es un tiempo más o menos óptimo para cambiar y resetear esa mentalidad que tiene la gente, ¿no? Por eso es que ahora vas a un colegio y te encuentras primero con que no saben nada de ciencias exactas. Te vas a las ciencias sociales y peor todavía, ¿no? Así que, bueno, por ahí va un poco el asunto, pero ¿qué conclusión saco de esto? De que lo principal es entender el camino que queremos lograr. A veces suena un poco complicado, parece turbio, parece con grandes obstáculos, pero el regalo principal que tenemos es la gran devolución. Yo creo que tenemos que entender que podemos pasar a la historia como personas que han entregado el país, le han devuelto a la gente la capacidad de decidir y de tener el poder en sus manos, ¿no? Como individuos y no como colectivo. Eso sería, no sé si hay alguna consulta además. Oh, excelente, Mauricio, muchísimas gracias. Para quien pregunte en el chat, Mauricio Flores es de Bolivia, 5 Reformas Bolivia. No habíamos tenido el gusto de conocerte, de verte, así que bueno, por ahí felicitan tu comentario. Yo creo, profe, que le damos la palabra a Ezequiel Fisetti para terminar y ya luego nos quedamos con unos minutos de preguntas y respuestas, porque si no le vamos a restar tiempo. De acuerdo, dale. Ok, adelante, Ezequiel, por favor. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Me estaba riendo porque ya se hablaron todos los colegas, ya dijeron todos. A lo sumo me queda suscribir nomás lo que han dicho. La verdad que sí, en realidad suscribo lo que ya han expuesto los colegas, que estoy totalmente de acuerdo. También agradezco al profe Mansuetti por el escrito. Hubo varias cosas muy interesantes y yo acá tenía varios puntos como para tratar, pero el tiempo no va a dar y no quiero extenderme mucho. Sí me gustaría como tratar de hacer caer todo lo que se ha dicho, algo que acaba de mencionar el profe Mansuetti y que nuestro proyecto obviamente lo tienen claro, y es que toda esta lucha cultural y todas estas ideas que son muy buenas, todos estos principios y valores, no se van a poder lograr si nosotros no hacemos un partido político. Y no tiene que ser un partido político individual, indiferente, excluido o unitario. Y en eso yo me aferro mucho del Foro Internacional de 5 Reformas, porque es algo sumamente importante para nuestro proyecto. Nosotros, me gusta una metáfora que me imaginaba ahora mientras exponían los colegas, estamos como las hormigas cuando perciben que va a llover. Vieron, empiezan a correr todas las hormiguitas por todos lados y se meten en el primer agujerito que encuentran, y a lo mejor era un agujero de abejas de esas que comen hormigas, y listo, fuera. Entonces, lo que yo veo es que el foro es sumamente importante por eso, porque baja un lineamiento que nos permite aferrarnos a formar un partido político, a formar ideas concisas y concretas y llevarlo hacia un punto, hacia un puerto. Y en eso, uno de los puntos que tenía el profe Mansuetti es de que los jóvenes estamos cansados de ver a estos youtubers o influencers, o como le quieran llamar, de que son puro parloteo, y ellos con los números te pueden hacer 5 naciones diferentes con los números. Y eso está perfecto y yo obviamente lo valoro, han estudiado para eso. Pero en el momento en el que dicen, ¿y cómo harías vos? Siguen con números y siguen con calculadora y siguen dando números, pero no se dan cuenta que de esa forma no cambian nada. Es decir,
unos números en un papel no van a cambiar un país ni la situación de un país. Y ahí es en donde nosotros tenemos que agarrar fuerza y decir, bueno, acá tenemos nosotros este proyecto que nos va a llevar hacia algo concluso, hacia algo objetivo, hacia algo que nos puede realmente sacar del pozo en donde estamos. Y justamente se me venía esto a la mente por la lucha cultural en la que nosotros estamos como jóvenes. El joven, por lo menos acá en Argentina, voy a hablar de Argentina, está, como se suele decir, como bola sin manijas, se va para cualquier lado, por justamente esto, por la ausencia de un guía, de un proyecto guía, de un proyecto que tenga sostén, que tenga solvencia. Y nada mejor que un foro que es internacional y que tiene el respaldo de otras naciones hermanas o aledañas o acá cercanas. Y es por eso que yo quería hacer caer todo lo que se ha dicho en lo siguiente, que debemos hacer hincapié por dos cosas. Primero, formar un partido político o influenciar a los influencers o los partidos políticos que ya estén de tal forma que nosotros no neguemos ningún principio y que ellos lo adopten a todos y de esa forma ahorrar a lo mejor un poco los pasos, pero lo mejor es formar un partido político duro, conciso y con un lineamiento y un respaldo internacional que es de lo que nosotros estamos disfrutando y que lamentablemente no hay. No sé si decir lamentablemente, gracias a Dios está este foro internacional y que es sumamente concreto, conciso y cumple con todos los requisitos. Por lo menos a mí y en el caso de muchos jóvenes con los que he compartido el proyecto, nos ha encantado eso, el saber de que a lo mejor no tenemos un influencer, que yo creo que sería muy bueno, pero sí tenemos un proyecto y no somos politiqueros, porque traigo a colación, y no sé si hay fans de Milei, porque sé de que hay muchos milenianos ahora, y el joven tiene por ahí esa característica de que al que ama, ¿viste? Si vos se lo tocas, sale corriendo, ya te tira con manzana, te tira con tomates, pero bueno, no me da miedo eso, la verdad. Eh, Resulta que Milei, ustedes bien lo conocen, es un influencer y es un matemático y te hace cálculos impresionantes y ha predicho muchos de los cambios del dólar y muchas crisis, hiperinflación y le ha pegado en la tecla, perfecto. Pero resulta que recién, después de no sé cuánto tiempo que viene ya de los medios, que hace ya desde antes de la candidatura de Macri, él ya se estaba haciendo muy conocido, recién, no sé si fue la semana pasada o la anterior, le preguntaron, Milei, ¿y vos te pondrías en la política? Y él no sabía qué responder. Vuelvo y hago hincapié en que son puros fanfarrones que no nos van a sacar del pozo. Entonces yo los animo a los jóvenes a esto. Escuchemos cómo ellos analizan la situación de un país, veamos cómo ellos hacen un cálculo para saber si va a haber inflación, si no va a haber, veamos cómo hacen los cálculos estimativos y lo que sea, o cómo pueden hacer buenas inversiones, aprendamos, nutrámonos de eso, pero no nos confiemos en que ellos nos van a sacar del pozo y no nos adoctrinemos con ellos como si fuesen los salvadores. La salvación está en un partido político y que tenga principios y valores, liberales como lo que tenemos y conservadores como lo que tenemos nosotros. Y decía esto de las hormigas también porque recordaba, y ya para terminar, que estuve en contacto con algunos jóvenes que creo que acá también deben estar formando parte, y me involucraron algunos grupos, y pasa lo mismo, hay muchos grupos nómades que dicen, yo tengo la idealidad de fulano, yo tengo la idealidad de Mengano y Sultano, y están como las hormigas corriendo desesperadamente para ver en dónde encajar, y nosotros como jóvenes debemos aprovechar a decir, metafóricamente, golpearle la espalda despacito, sobarle el lomo y decirle, deja de llorar, mira, yo te voy a dar esta es la solución, mira, lee, acá tenés, infórmate, y ya ves que eso es lo que nos va a sacar del gran pozo y el gran abismo en donde estamos. Y vuelvo y digo, ese es mi caballito de batalla, un foro internacional capaz de enseñar y de hacer un partido político duro como los que ya están y que nos brinden una verdadera esperanza. Y otra cosa, como para sumar más, los jóvenes, es cierto que los jóvenes somos un poco más, como más esponja, ¿no? Estamos menos reacios
por la politiquería, porque no nos tocó pasar lo que a lo mejor mayores han pasado, con todo el tipo de dictadura y con todo el tipo de zurdaje atroz que ha habido en la región. A lo que voy es que nosotros, se me acaba de ir la idea, Esponja, dijiste. sí, claro, que ahí está, sí, que los jóvenes somos como esponja. Es decir, chupamos todo lo que tenemos. Y a lo que iba era lo siguiente. El joven, por más de que sí estamos haciendo mucho hincapié en llegar a los jóvenes, sí o sí necesita un patrón a seguir, porque todavía está carente de mucha sabiduría. Y en eso es en donde nosotros, o al menos yo, me apoyo mucho en las personalidades que tenemos acá en el grupo, como usted, como Jorge, como el profe Mansueti. O sea que los animo a que sigan siendo nuestros referentes, a que sigan dándonos sabiduría, a que sigan diciéndonos, mira, cuidado, ahí tenés una piedra, hace esto y la vas a esquivar. Porque por ahí, por impulsivos, los jóvenes cometemos errores. Y eso yo creo que los que son padres de familia o los que han tenido trato con jóvenes saben de que somos así. Somos como un poco extremistas por ahí los jóvenes. O nos vamos por un extremo o para el otro. Entonces los animo a que nos sigan instruyendo, a que se motiven con los jóvenes y que obviamente aprovechen nuestra fuerza, pero nunca dejen de brindarnos la sabiduría y esa guía que nosotros necesitamos. Yo creo que es todo lo que tengo que decir por ahora. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Mira, aquí está Ariel Montoya, que se va a molestar conmigo si no le damos la palabra porque me la está pidiendo. Sí, desde luego. Ya vamos con Agiel, pero es que José Andrés tenía también la mano levantada. ¿Quién? José Andrés Aguilera. Sí, okay, entonces vamos a... perdón. Es que queremos respetar el horario, que es 1 hora y media, no más, si no después iba la gente y ya no. Queremos respetar ese horario, quedan como 5 minutos más o menos. Ariel, para que cuando te toque, por favor, sea corto, no te extiendas mucho, por favor. Dale, Jorge. Gracias. Adelante, José Andrés, por favor. Dale el micrófono, que lo tiene tapado. Sí, es que yo le permito activarlo. Dale, José Andrés, Okay. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, quiero destacar las exposiciones muy buenas. Creo que van todo en el sentido muy correcto. Más que una pregunta, solamente hacer un paréntesis con respecto a lo que decía Pablo delante acerca de las defensas corporativas, por ejemplo, con Pinochet en Chile. Tenemos que hacer la diferenciación entre dictaduras y tiranías, que son eso muy, muy diferente. Pinochet entregó el poder, ¿ya? Y la inflación del 73 y la economía estaban por las nubes, sobre casi 500%. Porque aquí lo que hemos perdido ha sido en la educación, en la enseñanza media, en las universidades. Los profesores, yo creo que el 90% son de izquierda. Y le van alimentando el oído, que fue más o menos lo que ocurrió en el año 1964 con esta revolución estudiantil en Berkeley aproximadamente, donde aparece este mensaje del mensaje libre, y ahí aparecen muchos líderes estudiantiles levantando banderas y buscaron obviamente un camino que los llevó a la apatía. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. Lo que sí que nos hemos callado nosotros en defender nuestra postura. Y tenemos que tomarnos las universidades, tenemos que arrebatárselas a la izquierda. No olvidemos que la educación fue creada por los cristianos del primer siglo, las universidades fueron creadas por cristianos, entonces creamos cosas los cristianos y luego se nos arrebató por parte del humanismo y el ateísmo. Entonces, quería solamente complementar, porque Pinochet generó un camino para que los Chicago Boys entregaran un país en construcción, poniendo las bases de lo que hoy día tenemos en nuestro país, y que esperamos que la izquierda no nos arrebate, porque todavía hay un remanente de personas, de cristianos y personas de sentido común en Chile que vamos a defender nuestra nación con todo lo que tengamos en nuestras manos. Así que muchas gracias y felicitaciones por las exposiciones. Gracias, José Andrés. Ahora sí vamos con Ariel Jorge, Ariel Montoya. Vamos con Ariel. Por favor. Ariel Montoya. Dale, Ariel. ¿Aló? Ariel, puedes activar tu micrófono ahora.
¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. Sí. Ok, estoy de acuerdo con Alberto en cuanto a lo del Papa. Es un tema espinoso y merece otro debate. Pero el Papa no ha condenado a un dictador de izquierda. En cuanto, voy a resumir brevemente lo de Pablo de Guatemala y de Mauricio de Flores de Bolivia. Coincido con el último amigo que acaba de hablar de Chile. Es tan macabro un discurso de Fidel Castro como la canción de Pablo Milanés o Silvio Rodríguez, que han vivido bajo el beneficio de un dictador sanguinario, como lo es también una metralleta en manos de un dictador, una pistola, un guerrillero, un militar. Creo que el militarismo es un mal que debiera desaparecer de la humanidad, pero es difícil combatirlo con pocos espacios. Pero sí creo que Pinochet dejó una economía estable. En cambio, Fidel Castro está dejando un pueblo en ruinas. Igualmente Ortega en Nicaragua. Rápidamente, ¿y por qué no dejamos ya de hablar de marxismo cultural? Veo que un amigo está como tocando guitarra, uno de los que han participado. O sea, habemos artistas acá también. ¿Y por qué no empezamos a hablar de liberalismo cultural? Les dejo pues la iniciativa, la comparto con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Ariel, muchas gracias. Otra cosa que vamos a enseñar los lunes, así como a diferenciar la derecha de la izquierda, es a diferenciar una dictadura de una tiranía. Son cosas muy, muy diferentes. Y eso yo sé que está anotado en el programa de formación de Jorge Méndez, que estamos revisando con Óscar Montealegre y con Jorge Chapa. Quiero, antes de darle la palabra a Jorge Chapa, devolverle el micrófono a Jorge Chapa para el cierre que él hace siempre, quiero invitar a todos los que no han llenado el formulario todavía, porque uno de los objetivos del formulario es sistematizar los lunes de formación que vamos a tener desde este mismo lunes en adelante. Entonces, los que todavía no han llenado el formulario, por favor que lo hagan y lo envíen. Y el que no está en el WhatsApp, que me contacte a mí o contacte a Jorge o a José Luis, en fin, a los líderes del movimiento, para que se le haga llegar el formulario y que lo llene. Tenemos muchos objetivos y muchas esperanzas con ese registro permanente o registro actualizado que vamos a tener de ahora en adelante. Creo que es un gran paso que hemos dado, que estamos dando, y le doy personalmente las gracias a Óscar Montealegre por ese paso. ¿Verdad, Jorge? Adelante. Sí, definitivamente, profe. Mire, hay una mano levantada todavía y todavía tenemos unos minutos. Y en Facebook preguntan qué libro recomendaría para aprender sobre marxismo cultural, si pudiese responder. Bueno, brevemente, que estudie con nosotros, pues anótese para estudiar los lunes, porque marxismo cultural no es solo la ideología de género como la gente cree. Además de la ideología de género, son los miedos del cambio climático, el glifosato, el DDT, los transgénicos y toda esa cosa que promueve la señorita Greta Thunberg. Eso es marxismo cultural también. Y marxismo cultural también es el racismo el racismo antiblanco de los que vemos de los ciertos agitadores indigenistas en países como Chile, Bolivia y Guatemala también. ¿Ok? Eso es marxismo cultural también. Y por último, el relativismo posmodernista es tal vez el más peligroso de los 4 componentes del marxismo cultural. Así que el que quiere estudiar marxismo cultural, que se anote para los lunes. Gracias. Ok, sí, le respondemos a Vilma Moreno hasta Texas, estado de los Estados Unidos, ¿no? Ella se encuentra en Houston. Un saludo, Vilma, qué bueno verla por acá. Bien, le damos la palabra a Juan David Betancourt, que la ha tenido pacientemente también acá esperando. Adelante, Juan David. Hola, buenas noches. ¿Tienes feedback? Por favor, pon en off alguno de tus micrófonos. Porque... Ya, creo que ahí, ¿sí? Sí, ahí está mejor. Bien, no, solamente quería preguntar algo, me parece muy interesante el caso
que hablaba anteriormente de Chile o la referencia que hacían a Chile. Y la pregunta es, ¿qué con las soluciones de fuerza? Porque creo que las soluciones de fuerza siempre han estado, ¿no? Una de las cosas, digamos, que uno podría condenar de Pinochet, pues fue el golpe de Estado. No sé si eso es condenable o no, bueno, no sé. Pero siempre han estado las soluciones de fuerza y sobre todo, digamos, cuando la izquierda se toma y se instaura en el poder y lo manipula y no permite, digamos, que es el desarrollo de la democracia o el desarrollo sano de la democracia, ¿no? Entonces, desde la postura 5R, ¿qué con las soluciones de fuerza? O sea, no podría uno pensar, por ejemplo, en Cuba, en una solución democrática. No sé si eso podría realmente cabernos en No, la sí cabeza en este podemos. momento, pero Sí podemos, perdona que era te interrumpa, pero es que ese clarificar un poco al respecto de eso. disculpa que Gracias, te Juan David. interrumpa, pero ese tema me toca muy de cerca como venezolano, porque yo soy medio venezolano, ¿ok? Sí es posible una solución democrática en Venezuela y en Cuba, pero ¿dónde están los liberales para ser un partido liberal, para ser una oposición liberal? ¡Nada! Todos socialistas, socialistas democráticos, igual que la oposición en Bolivia, que ahora está en el gobierno, todos socialistas democráticos. Ah, no, así no se puede. Una de las cosas, yo te invito, Juan David, a que te anotes para los lunes, que llenes el formulario y te anotes para los lunes, ¿ok? Por eso, soluciones democráticas sí hay para Cuba, para Venezuela y para Nicaragua. Hay soluciones democráticas. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque sí nomás? No, porque aprendimos con el doctor Václav Klaus cómo se sale democráticamente de gobiernos comunistas como los que ellos tenían en toda Europa central y oriental, desde Alemania hasta Polonia y Checoslovaquia, Hungría y demás. Salieron con soluciones democráticas, pero esas soluciones democráticas estaban a cargo de políticos liberales, muy hábiles, con un programa como el nuestro de las 5 reformas, capaz de atraer a la gente. Una de las cosas que vamos a enseñar los lunes es eso. Sí hay soluciones democráticas para las tiranías de izquierda. Las dictaduras de derecha, incluyendo golpes de Estado y demás, son una solución no democrática, pero que además no está disponible. Porque como yo enseño siempre, y voy a seguir enseñando los lunes, ya aquellos militares anticomunistas desaparecieron. Ya eran del tiempo de la Guerra Fría, ya no hay más. Voy a enseñar lo que siempre enseño, que actualmente los militares están atemorizados, comprados o ideologizados. ¿Okay? Entonces, no hay otra que la salida democrática. El problema es que no lo quieren entender los venezolanos, por ejemplo, ¿okay? Que no atienden cuando uno les explica cómo países como Checoslovaquia, Hungría, salieron de las tiranías comunistas. Jorge, por favor, cierra. Ok, muchísimas gracias, profesor. Entonces, pues bueno, realmente yo también celebro este conversatorio virtual. Quiero lanzarle una felicitación muy efusiva, un aplauso realmente de pie a estos 4 jóvenes que hoy nos han impregnado, nos han inyectado una sobredosis de valentía, de determinación, de competencia, porque los 4 han mostrado pues justo esa competencia que yo, pues bueno, a manera de comentario muy breve respecto del título, más bien del ensayo que ha escrito el profesor, que es, para variar, muy bueno y que también lo pueden buscar en nuestras redes sociales y en su sitio web albertomansueti.org. Creo que es necesario destacar que no podemos caer en la falacia de la generalización apresurada, ¿no? Ese tal vez es el único comentario. Realmente creo que son muy pocos los jóvenes como Jorge Méndez, como Pablo Andrés Rosal, como Mauricio Flores y como Ezequiel Fisetti, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Y no obstante, pues en el movimiento de las 5 reformas para América Latina estamos como cazatalentos, ¿no? Tratando de ficharles y pues así como se
se ficha a los Messi, a los Suárez, a los Bale, a los Coutinho en el fútbol europeo, pues bueno, nosotros también estamos fichando este nivel de cracks. Este es el futuro de América Latina. En estos jóvenes se fragua ese conocimiento, esa pasión, esa determinación y ese compromiso con sus países, con sus familias y con toda América Latina. Así que, Jorge, Pablo Andrés, Mauricio y Ezequiel, muchísimas gracias de parte de todo el Foro Liberal de América Latina, a título personal y también en representación pues, de todo el directorio del Foro Liberal. Muchísimas gracias. Sigan adelante, por favor. No dejen su formación política y no dejen de inspirar el liberalismo clásico, la gran devolución y las 5 reformas a otros jóvenes. A ustedes, amigos, muchísimas gracias una vez más por acompañar este conversatorio virtual 5 Reformas en Acción. Un servidor, Jorge David Chapas, con la tutela, como siempre, el acompañamiento del profesor Alberto Mansueti y con, pues bueno, con todos los participantes hoy que han comentado, pues muchísimas gracias. Nos encontramos acá el próximo miércoles en el mismo horario, mismo canal. No olvide darle like a nuestra fanpage, no olvides seguirnos en Twitter, no olvides seguirnos en Instagram y compartir nuestros mensajes y nuestro programa de las 5 reformas, porque es un programa concreto que plantea la salida de este escenario de miseria, de pobreza, de corrupción, de violencia que vivimos en nuestros países. Hacemos camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima, un placer. Feliz noche. Un gusto, gracias a todos y especialmente a los nuevos, a los invitados José Andrés Aguilera de Chile y Quintana de Ecuador. Gracias, hasta el lunes nos vemos en el laboratorio. Aquí les esperamos. Feliz noche. Otro miércoles aquí. Gracias, feliz noche.